Bueno, traders, vamos a hablar en este vídeo sobre la reunión del Banco Central Europeo de ayer, una reunión esperada, la del jueves 12 de septiembre, en donde vamos a analizar si el Banco Central Europeo defraudó o no al mercado. En principio se esperaba una reunión muy potente donde el Banco Central Europeo, presidido por Mario Draghi, iba a activar un QE, un plan de expansión económica, donde se esperaban pues, o compras de bonos, compras de acciones, inyección de dinero, y bueno, pues esto es un poquito lo que había en la expectativa. Vamos por partes. Lo primero, ¿se activó el QE? Sí, se activó un QE. ¿Se ha puesto fecha? Sí, se puso fecha el 1 de noviembre y se activó por un valor de 20.000 millones de dólares. Y luego, posteriormente, ¿con qué fecha límite se va a tener ese QE? En principio se dijo que era ilimitado. Bien, ahora vamos a analizar los tres errores que tuvo Mario Draghi, por el cual todo este plan, que en cualquier contexto externo hubiera supuesto un gran movimiento en las bolsas al alza, ayer pues prácticamente las bolsas han quedado un poquito neutral. De hecho, si se puede analizar en los gráficos, lo que fue la primera hora ha sido simplemente un bandazo de más o menos 0,3-0,4% en los índices, porque los mercados realmente estaban descontando una gran incertidumbre en lo que se había dicho. Lo primero de todo, el gran problema que tuvo el Banco Central Europeo fue que se crearon grandes expectativas en esta reunión. No quiero decir que, lógicamente, lo que ayer se habló no fuera importante, pero sí que es verdad que se crearon grandes expectativas y esto supone que es más posible defraudar a las bolsas. Lo primero de todo, se comentó que se va a inyectar 20.000 millones de euros al mes en Europa. ¿Por qué las bolsas en ese momento no se dispararon? Incluso todo lo contrario. Los primeros minutos llegaron a estar cayendo todas un 0,2-0,3%. Debido a que la gran expectativa que se fue generando en los pasados días y las últimas semanas, originada lógicamente por el Banco Central Europeo, de lo que iba a poder hacer en esta reunión, fue debido a que el mercado estaba creyendo que el Banco Central Europeo iba a generar una inyección de capital de en torno a 30-40.000 millones de euros. Bien, cuando has generado ese tipo de expectativas y luego aplicas 20.000, lo que generas es defraudar al mercado. Las expectativas que había generado el Banco Central Europeo previo al 12 de septiembre habían sido mucho más altas de lo que luego realmente fue, esos 20.000 millones. ¿Qué supuso eso? Que a pesar de comentar que vas a inyectar 20.000 millones, lo has hecho mal previamente, Semanas Santas, generando una expectativa tan alta en la cual el mercado, todo lo que fuera por debajo de 40-30.000 millones, lo iba a considerar como algo malo. 30-40.000 millones lo iba a considerar como algo neutral y solo las bolsas podrían subir con fuerza si hubiera comentado ayer, lógicamente, 50-60.000 millones, que es una cantidad muy excesiva y que luego provocaría otro gran problema. Por tanto, desde mi punto de vista, ese fue el primer gran fallo que tuvo el Banco Central Europeo, anunciando previamente a esta reunión unas expectativas muy altas de lo que se iba a originar. Si no hubiera originado, por ejemplo, esas expectativas, el hecho de llegar y prácticamente de sorpresa comentar que vas a tener un plan de inyectar 20.000 millones en los mercados, lógicamente eso sí que va a generar una expectativa muy alta y hubiéramos tenido un resultado totalmente diferente al que vimos ayer, pues seguramente con subidas del 3% en todos los índices. Bien, ese fue el primer fallo, expectativas altas para que luego esos 20.000 millones quedaran pues en un movimiento, la verdad, neutral. Segundo fallo que tuvo, dentro de las expectativas y la reunión siendo el 12 de septiembre, de alguna manera dio a entender el mercado que si aplicas un QE en septiembre, eso implica que en octubre, ya el mes siguiente, va a empezar la medida. Pues bien, se comentó que esa medida va a iniciarse el 1 de octubre, perdón, el 1 de noviembre. El 1 de noviembre supone que dejamos todo el mes de octubre un poquito en el limbo y esa demora de fechas para iniciar el QE, lógicamente, ¿qué supuso en el mercado? Pues gran parte de desilusión en que el mercado estaba esperando a la vuelta de la esquina ya inminente, reunión el 12 de septiembre, y ya en octubre empezamos con las medidas, y al haber comentado que ahora se inicia el 1 de noviembre, esto de alguna manera enfrió un poquito los ánimos en ese tipo de medidas. Por lo tanto, para mí es el segundo error que ha cometido el Banco Central Europeo, el demorarlo tanto. Tener en cuenta que además el mes de octubre es un mes complejo, tenemos el Brexit a la vuelta de la esquina.
muchos acontecimientos posteriores. Tema también de resultados empresariales en Estados Unidos del tercer trimestre. Muy atentos a ello porque va a ser un mes de muchas turbulencias. Suele ser un mes de mayor volatilidad en los mercados. Estamos con unas bolsas en zonas de conflicto, en zonas de distribución, de salidas de capitales. Eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Por otro lado, tercer aspecto a tener en cuenta. El Banco Central Europeo, después de, como digo, ya desde mi punto de vista, haber tenido un error grave en expectativas altas y quedarse luego corto con los 20.000 millones de euros al mes. Segundo, el haber generado en esta reunión del 12 de septiembre, pero haberlo demorado el inicio al 1 de noviembre, cometió el tercer error. Considero que este tercer error fue un error del directo, un error que le comentó un periodista a Mario Draghi, le comentó el tema de cuánto tiempo se puede aplicar el QE. Y aquí se ha cometido un gran error. Lógicamente este tipo de planes suelen estar más o menos medidos. Y aunque no se establezca un mes concreto, es decir, voy a iniciar el QE aquí y lo voy a finalizar tal fecha, normalmente la fecha suele ser aproximada, pero sí que es verdad que el Banco Central tiene aproximadamente un capital, voy a decir, vamos a destinar X capital para activar la economía. Bien, ¿qué cometió aquí el error? El Banco Central Europeo cometió el error de que cuando el periodista le preguntó qué tiempo aproximadamente tiene el QE, Mario Draghi dijo que era un QE ilimitado, es decir, que todos los meses que hicieran falta hasta activar la economía. Aquí ha cometido un error, porque si nos basamos en las estadísticas previas de los tramos, ¿vale? Y en base al capital que más o menos va destinando medio, nos saldría en torno a 9 meses. Es decir, que si el Banco Central Europeo inicia, como ha confirmado ya, el QE el 1 de noviembre aproximadamente, tendríamos un QE hasta mediados del verano del julio del 2020. Por tanto, el haber dicho ilimitadamente, esto fue la tercera variable que generó incertidumbre en el mercado, dando a entender que incluso era un poco chapuzada, improvisada lo que estaba haciendo el Banco Central Europeo, incluso con este tema de las bajadas de tipos. Es decir, que está dando a entender el Banco Central Europeo que está aplicando unas medidas que más que ayudar a generar optimismo, han generado una desinformación y una incertidumbre mayor. Una incertidumbre que, solapada, lógicamente, a los datos macroeconómicos que están saliendo tanto de Francia como Alemania, sin tener en cuenta, lógicamente, Estados Unidos en el índice de manufacturas, que están indicándonos claramente una ralentización económica de, literalmente, aplanamiento claramente del crecimiento económico, ¿vale? Y luego una inversión en la curva de tipo, no nos olvidemos de esto, que tiende a anticipar a un año y medio una recesión económica a nivel mundial. Es decir, con todo este contexto absoluto, con unos datos de crecimiento en Alemania neutrales, es decir, que Alemania no crece. Viene el Banco Central Europeo, quiere aplicar una medida económica, lógicamente para activar, que por ese lado está bien, pero no puede haber cometido estos tres errores. Primero, generar una expectativa tan alta y luego defraudar inyectando dinero. Segundo, como comentamos, hacer una reunión en septiembre y cuando el mercado está esperando que la inicies en octubre, iniciarla en noviembre, dejando octubre, sabiendo que es el mes clave en las bolsas, dejándolo en el limbo, como que sálvese quien pueda. Y luego la tercera variable, lógicamente potente, que también se ha equivocado, indicando que era un plan ilimitado cuando se sabe que, tanto por estadística como por capital, aproximadamente la duración puede ser de 9 meses. Lógicamente, todo esto dio al mercado un mensaje de chapuzada del Banco Central Europeo y que esto solapada a las palabras de Powell la pasada semana en la Reserva Federal Americana, indicando claramente de que no hay ningún tipo de peligro de recesión a pesar de los datos. Hombre, lógicamente, cuando la Reserva Federal Americana ha bajado tipos y ha pasado de una política monetaria restrictiva de subidas de tipos de interés con un crecimiento espectacular y cambias a una bajada de tipos de interés y cambias radicalmente esa política y pasas a una política monetaria expansiva, hombre, lógicamente no se puede decir que no hay peligro de recesión cuando has cambiado toda tu política monetaria de un país de una manera radical, porque ves a la vuelta de la esquina que tienes un grave problema, que tienes graves problemas en la producción, en el índice de manufacturas se ve que está en niveles de contracción
y luego posteriormente que tienes una inversión de la curva de tipos que nos había dado en los últimos 12 años. Pues lógicamente no se puede luego salir, no se puede salir y luego comentar que no hay ningún tipo de peligro, porque lógicamente eso va a generar más incertidumbre, ¿vale? El comentar que no va a venir el lobo cuando hay gallinas muertas por ataques de lobos de momento, ¿vale? Eso, la Reserva Federal, y luego ahora que llegue el Banco Central Europeo y que tenga 3 errores prácticamente consecutivos en hora y media ante un plan y una reunión que se venía esperando desde hace semanas. Por tanto, ante esa idea, ¿qué ha ocurrido? Bueno, que las bolsas más o menos se han mantenido en las resistencias, en la zona de los 9.100 en el IBEX 35, en la zona de los 3.000 en el S&P 500. ¿Y qué ocurre aquí? La zona de los 3.550 en el caso del Eurostock 50. ¿Y eso qué ocurre? Que esta medida, que en principio iba a parecer muy potente de lanzar un mensaje instantáneo y de subidas en las bolsas, lo que ha generado es justamente incertidumbre, como se pudo ver ayer durante la comparecencia del Banco Central Europeo, donde tuvimos aleatoriedad en subidas en terreno positivo y negativo en los índices, mientras estaba hablando Mario Draghi. Ahora simplemente vamos camino a un gran mes de octubre, que recordemos que históricamente, en base a las pautas estacionales, es el mes de mayor volatilidad. Y dicho esto, aprovechando lógicamente la mayor volatilidad, os recuerdo que en el mes de octubre inicio ya sí toda la formación de Trading Bit One-to-One, el Trading Bit One-to-One opciones, que podéis informaros en el ganedineroenbolsa@hotmail.com, y también en octubre tenemos la gran esperada segunda edición de la Trading Bit La Toja, 19 y 20 de octubre. Así que si queréis reservar las últimas plazas para ese evento, también en el correo ganedineroenbolsa@hotmail.com, aprovechad estos últimos días, que recordad que tenéis un pequeño descuento de 300 euros por persona. Así que nada, muchísimas gracias a todos por asistir a este vídeo, suscribiros a mi canal y recordad activar la campana de notificaciones para que podáis seguir día a día ese tipo de vídeos, y seguimos en el mercado traders.